Capítulo 5. La incredulidad y falta de fe. Así como los apóstoles algún día le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Asimismo decía yo, Dios, dame fe, porque realmente creía en los milagros, pero solo en algunos. Aunque estaban escritos en la Biblia, yo decía entre de mí, los cristianos podemos hacer milagros en el nombre de Jesús, pero solo unos pocos, los no tan difíciles, porque los milagros difíciles, esos solo Cristo y sus apóstoles los podrían hacer. Por ejemplo, un milagro difícil sería decirle a un inválido, levántate, toma tu lecho y anda. Otro en la actualidad podría ser curar de cáncer terminal. Y lo que creía imposible hoy en día sería resucitar a una persona. Eso ni soñarlo. Ahorita no se puede ni se podrá, me repetía. Y eso es imposible. Solo Cristo lo pudo haber hecho y sus apóstoles más cercanos, pero ningún hombre en la actualidad podría, estoy seguro. Pronto Dios me avergonzó por mis pensamientos e incredulidad. Este fue el siguiente caso y está documentado en los expedientes del ICEMIM. El caso del cáncer terminal de mi padre. Sucede que a mi padre hace 17 años le dio una artritis severa que le imposibilitó caminar. Fue a ver a un médico que le recetó colchicina. ¿Cómo se sabe? Este medicamento sirve para desinflamar, pero es bastante fuerte. Cierto día, que fue al baño, por la noche, tardó mucho. A mi madre le extrañó que tardara tanto. Fue a tocarle a la puerta del baño, pero nadie le contestó. Entonces abrió y lo que vio la llenó de terror, ya que ese medicamento desangró a mi papá. Rápido nos informó y lo fuimos a ver de inmediato. Lo llevamos a un hospital muy famoso que hay en Metepec. Lo tuvieron en observación. Le hicieron varios estudios y luego nos llamaron para darnos lo que supusimos no eran buenas noticias, por el semblante del médico que nos dio con voz pausada y con cierta melancolía. Me apena darles esta noticia, pero su padre está muy mal. El sangrado que tuvo no es problema del medicamento, sino desgraciadamente del cáncer en estado terminal que ha invadido sus órganos, principalmente los intestinos delgado y grueso. No le quedan muchos días de vida. En este momento debemos tomar una decisión, pero cualesquiera que sea su padre no vivirá más de 6 meses, a lo mucho. Y las opciones son, 1. Le quitamos todos los intestinos y tendremos que darle comida líquida o en suero intravenosa, y así nos puede durar unos 6 meses, pero su calidad de vida disminuiría. Y 2. O le dejamos un poco de intestino, con lo que nos puede durar más de 1 o 3 meses, ustedes decidan. Y nosotros, después de intercambiar impresiones, decidimos, si se va a morir de todos modos, que los últimos meses los viva lo mejor que pueda. Déjenle un poco de intestinos. Desafortunadamente, a los 8 días tuvo una recaída y lo llevamos de nuevo a otro hospital, donde nos dijeron que le tenían que extirpar casi todo el intestino, pero que no duraría mucho, ya que el poquito que le iban a dejar estaba contaminado, que ya no se podía hacer nada. Era demasiado tarde. Mi hermana Violeta y yo nos pusimos a orar y cuando terminamos teníamos la convicción plena de que esa enfermedad no era para muerte, sino como dice la palabra, para que la gloria de Dios se manifieste. A los 3 meses le realizaron nuevos análisis y todos los doctores y especialistas no daban crédito a los resultados de los estudios. Decían que era un milagro, que ya no tenía nada de cáncer. Inclusive mi papá llegó a dudar que algún día tuviera este mal y creía que los doctores que lo habían diagnosticado se habían equivocado. Que nunca tuvo cáncer y menos en estado terminal. Pero nosotros le hicimos saber que más bien fue un milagro de Dios, que debía reconocer que Dios lo hizo. Es más, hasta la artritis se le curó, dado que en una transfusión de sangre que le hicieron yo se la doné y como años atrás tuve artritis, espondilitis anquilosante paralizante, mi padre no quería que lo hiciera y no le quedó otro remedio más que aguantarse.
porque mi enfermedad ya había sido tratada y lo más importante es que Cristo me había limpiado con su sangre poderosa. ¡Qué mejor vacuna! Por eso es que mi padre sanó del cáncer y de la artritis. A la fecha, han pasado poco más de 21 años de esa operación y ahora mi padre tiene más de 83 años de edad y todavía se va a bailar 5 horas con los jubilados. Y eso, 5 horas sin parar, ¿eh? Puede nadar en una alberca, dando como 30 vueltas. Camina bastante, maneja su auto y parecería que tiene 63 años. Pero sobre todo, está vivo para la honra y la gloria de Dios, así como para mi vergüenza, porque yo pensaba que Dios, hoy en día, no hacía milagros tan grandes. También me sorprendían mucho las historias de valor que hay en la Biblia, como cuando un jovencito pastor venció a un gladiador llamado Goliat, que medía más de 3 metros y pesaba más de 200 kilos, por lo musculoso que estaba. Y David lo mató con una honda. Así como varios casos donde pocos hombres derrotaban a ejércitos enormes, gracias al valor de estos héroes. Yo creía que hoy en día ya no hay gente con ese valor, pero para mi sorpresa un amigo llamado Emanuel me demostró lo contrario, cuando un día me dirigí a trabajar al Conalep Toluca. Me subí a un autobús de pasajeros. En eso, una jovencita fue robada por unos carteristas, pero la chica no se dio cuenta. Cuando el carterista bajó, el chofer le dijo a la señorita que un delincuente la había robado, pero no se dio cuenta que 2 cómplices se quedaron arriba del autobús y se le acercaron con unas navajas en la mano diciéndole que lo iban a matar por chiva. Se le fueron acercando. Cuando ya estaban frente a él dispuestos a acuchillarlo, mi amigo Emanuel se paró de su asiento gritándoles desde la parte trasera del autobús que no se atrevieran porque traía un arma en su portafolios y la usaría si le hacían daño al conductor. Los malvivientes le dijeron que no se metiera, porque si no a él también lo matarían por metiche. Pero mi amigo no se inmutó y con sangre fría les dijo que se bajaran del autobús porque si abría su portafolios les iría muy mal y que hablaba en serio. Se fue aproximando a ellos poco a poco. Al ver los asaltantes que con mucha seguridad se les acercaba, decidieron bajarse, mientras mi amigo ya estaba en la puerta a un lado del chofer. Los asaltantes le dijeron muchas groserías y lo amenazaron, diciéndole que lo iban a matar, que ya lo habían reconocido y que sabían dónde trabajaba. Él les respondió que gracias por haberme avisado porque la próxima vez no tendría consideración de ellos. Yo me quedé helado por su tremendo valor, pero me sorprendí más cuando le pregunté qué arma traía en el portafolios. Al abrirlo, me mostró una Biblia y una libreta. Yo no supe qué decir, solo me repetía, qué locura acabo de ver. Los jóvenes apodaron a mi amigo el Superman del Conalep, y los alumnos lo respetaban no solo por sus conocimientos, sino también por su valor. Realmente existe un paraíso. El caso de mi madre. Los últimos meses de vida de mi madre se pueden resumir así. Los últimos meses de vida de mi madre se pueden resumir así. Ella solía salir a caminar con mi papá en su pueblo llamado San Simón de Guerrero, en una casa que construyó durante los últimos años de su vida, una casa que era bastante grande y que quería disfrutar en su vejez. Entonces salió a caminar con mi padre, pero desafortunadamente resbaló y cayó. En ese momento ya no pude levantarse porque decía que la pierna le dolía mucho. En el pueblo le recomendaron a una curandera. Mi papá la llevó con ella, pero al parecer la lesionó más al moverle la pierna sin conocimientos reales de quiropráctica. Debido a ello la tuvimos que internar en un hospital y los doctores diagnosticaron que tenía una fractura entre la cadera y el fémur. Lo confirmaron mediante radiografías, por lo que concluyeron que la tenían que operar. Para esto en el ICEMIM, de donde era derechohabiente, se tardaron demasiado en operarla porque según el quirófano estaba en remodelación y no sé qué tantas cosas inventaron. El caso fue que cuando le practicaron la operación, de la cual, según ellos, salió bien, pero pasaron los días y la herida no cicatrizaba. Como tenía diabetes no le cerraba y se le infectó.
Entonces tardó muchos días con el problema de la herida y la infección en la pierna. Me comentaron algunos hermanos de mi religión que iban a orar por mi madre y yo les agradecí su gesto. Aunque sabía que era muy difícil que mi mamá sanara, le supliqué a Dios: Señor, auméntame la fe para ver un milagro en mi mamá. Pasaron los días y su salud empeoraba. Un día, por la noche, cuando ya estaba durmiendo, me informaron que a mi madre le había dado un paro cardíaco. Me vestí y corriendo fui a su casa, que quedaba enfrente. La bajamos de las escaleras un cuñado mío al que le habían hablado y mi amigo Emanuel. Como pudimos la metimos en el asiento trasero de una camioneta doble cabina. También iba mi cuñada, que era enfermera. Además era auxiliar en las operaciones y apoyaba cuando había algunas contingencias en las mismas. En eso le repetí a mi cuñada Nancy: mi madre no está muerta, ella duerme. Ella observó a mi madre. Le volvió a checar el pulso y me dijo con pesar: no, Chucho, mira, los síntomas para declararla muerta son los siguientes: bla, 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 bla. Y yo ya la chequé perfectamente, yo ya la chequé. No hay duda, tu madre está muerta. Después de su explicación le dije a los camilleros: no la bajen, que mi madre solo duerme. Mi cuñada me repitió con tristeza: resígnate, ya nada se puede hacer. Le respondí: claro que sí se puede hacer. En eso se acercó Emanuel a mi madre, que permanecía inerte, y le dijo: en el nombre de Jesucristo, resucita. Y de inmediato mi madre se incorporó y nos preguntó sorprendida: ¿por qué me trajeron aquí? Ella misma se contestó al ver el hospital: ya sé, tramposos. Esperaron a que me durmiera para traerme al hospital, pero ya les dije que yo no quiero estar aquí, así que regrésenme a mi casa. Le dijimos que sí, pero primero te van a revisar y luego te llevaremos a la casa. Ella y el médico reconocieron que no sabían a ciencia cierta cómo pudo pasar esto, y yo decía entre de mí: si ustedes no se explican, yo creo que fue el poder de Dios.